Libro Conducción del Niño, escrito por Elena G. de White. Sección 12. El desarrollo de las facultades mentales. Capítulo 52. La elección de la escuela. Elena G. de White nos da este mensaje. Nos dice: sufrimos pérdidas terribles. A veces me sorprendo a mí misma, deseando que Dios hable a los padres con una voz audible, como habló a la esposa de Manoah, para decirle lo que deben de hacer en la educación de sus hijos. Experimentamos pérdidas terribles en cada rama de la obra debido al descuido de la educación en el hogar. Fue esto lo que hizo resaltar la necesidad de escuelas donde predomina a una influencia religiosa. Si hay algo que se pueda hacer para contrarrestar el mal, lo haremos con la fortaleza de Jesús. Afrontamos un acontecimiento supremo. Padres, tutores, colocad a vuestros niños en escuelas donde la influencia sea similar a la que se ejerce en una escuela de hogar, rectamente manejada. Escuela donde los maestros llevarán a los niños hacia adelante, paso tras paso, y en las cuales la atmósfera espiritual sea un sabor de vida para vida. Depende grandemente de la influencia que los rodea. Nuestros jóvenes que han recibido una sabia instrucción y una educación de padres piadosos continúen o no siendo santificados por la verdad. ¿Qué clase de educadores? En el mundo hay dos clases de educadores. Una clase está formada por aquellos a quienes Dios convierte en canales de luz, y la otra clase por aquellos a quienes Satanás usa como sus agentes, que son sabios para hacer el mal. Una clase contempla el carácter de Dios y acrecienta su conocimiento de Jesús, a quien Dios ha enviado al mundo. Esta clase se entrega plenamente a aquellas cosas que proporcionan iluminación celestial, sabiduría celestial, para la exaltación del alma. Cada facultad de su naturaleza está sometida a Dios y sus pensamientos han sido colocados en cautividad ante Cristo. La otra clase está confabulada con el príncipe de las tinieblas, que siempre está alerta, buscando la oportunidad para enseñar a otros el conocimiento del mal. Elegid la escuela donde Dios es el fundamento, al hacer planes para la educación de sus hijos fuera del hogar. Los padres deben comprender que ya no es seguro mandarlo a las escuelas públicas y deben esforzarse por enviarlos. Aquellos en las escuelas obtendrán una educación basada en el fundamento bíblico. Sobre cada padre cristiano descansa la obligación solemne de dar a sus hijos una educación que los inducirá a obtener conocimientos de Dios y a llegar a ser príncipes de la naturaleza divina por la obediencia a la voluntad y el camino de Dios. Considerad el consejo que Dios para Israel. Mientras caían sobre la tierra de Egipto los juicios de Dios, el Señor no solo indicó a los israelitas que mantuvieran a sus hijos dentro de sus casas, sino que aún ordenó que entraran su ganado de los campos, así como los israelitas preservaron a sus hijos dentro de sus hogares durante el tiempo cuando los juicios de Dios estuvieron en la tierra de Egipto. Así también en este tiempo de peligro hemos de preservar a nuestros hijos, separándolos y apartándolos del mundo. Hemos de enseñarles que los mandamientos de Dios significan mucho más que los que nos imaginamos. Lo que los que guardan no imitarán las prácticas de los transgresores de la ley de Dios. Los padres deben considerar la palabra de Dios con respeto, obediencia a sus enseñanzas. A los padres de hoy, tanto como los israelitas, Dios declara: estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás en una señal en tu mano y estará como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A pesar de esta clara instrucción, algunos de los hijos de Dios permiten que sus hijos asistan a las escuelas públicas donde se mezclan con los que practican costumbres corruptas. En esta escuela, sus hijos no pueden estudiar la Biblia ni aprender sus principios. Padres cristianos deben procurar que vuestros hijos se eduquen con principios bíblicos.